Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Jonás. Jonás de la Asociación Argentina de Contribuyentes. Vas a presentar el paper y también vas a moderar, digamos, con Pablo, Agustín y Florencia, los economistas, el momento, digamos, de la presentación. Así Muchas es, gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Antes de comenzar con la presentación de nuestro informe, quiero hacer una breve introducción de la Asociación de Contribuyentes. La Asociación Argentina de Contribuyentes es una organización que se creó a partir de que los distintos contribuyentes, trabajadores, empresarios, gente de trabajo, entendió que era necesario que exista una representación directa dentro del Congreso Nacional. Nosotros trabajamos fuertemente dentro de diputados y senadores y distintas legislaturas, llevando la causa del contribuyente y siendo actores en que cada vez de que el Estado, los diferentes gobiernos quieren tratar temas que tienen que ver con los impuestos y la propiedad privada, nosotros estamos ahí para dar la postura del contribuyente. En estos años de trabajo hemos tenido grandes logros. En el 2020 logramos, gracias al apoyo de diferentes líderes de distintos partidos, logramos una baja de impuestos, la ley de contribuyentes cumplidores, que significó una baja de impuestos para más de 3 millones de argentinos. Luego de eso trabajamos también para frenar impuestos, como frenamos el impuesto en el 2021 del impuesto al seguro automotor, que fue una intención de crear un impuesto al seguro de todos los vehículos en Argentina. También hemos sido convocados para generar argumentos para eliminar la ley de envase, que finalmente se pudo frenar, y nuestro último gran logro fue eliminar el impuesto a las tarjetas en Cava. Fue una baja de impuestos de más de 45.000 millones de pesos que benefició a toda la capital federal por igual. Gracias a este último logro fuimos invitados a ser oradores en la Conferencia Mundial de Contribuyentes que se realizó en Praga. Llegamos la semana pasada y cuento un poco todo esto porque los temas que estamos tratando hoy en esta mesa son los temas que se discuten en el mundo. El mundo se está planteando y se está rediscutiendo cuál es el rol del Estado. Nosotros entendemos que el rol del Estado es generar condiciones para generar un sistema tributario que genera riqueza y beneficio para todos. Bien, en esa línea nosotros, la Asociación de Contribuyentes es una organización pragmática que se enfoca en los resultados. Y llegamos al punto en el que entendimos que estamos en condiciones de discutir la coparticipación. Y en esa línea de trabajo es que entendimos que era necesario traer información dura y concreta a la mesa. Por eso es que realizamos 2 informes que la verdad estamos muy orgullosos del trabajo que hicimos. Fue más de un año de trabajo en donde generamos un informe económico que trae datos relevantes y que bueno, no antes habían sido discutidos, donde se refleja cuál es el impacto negativo que tiene la coparticipación sobre las diferentes provincias argentinas, y a su vez con nuestro equipo legal desarrollamos sistemas y mecanismos para que si una provincia lo considera poder salir de la coparticipación o generar sistemas para forzar a cambiar la coparticipación. Así que bueno, comencemos con la parte económica. Le pido por favor a nuestra economista Florencia de Turris que comience. Muchísimas gracias. Buenas, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, buenas a todos. Gracias, senadores Álvarez Rivero, por la invitación. Bueno, acá les vamos a empezar a hablar de un poco cómo está la situación económica de la coparticipación federal, con números que venimos trabajando en la asociación desde hace más de un año y que la verdad es que estamos muy contentos de poder presentarlos por primera vez para todos. Este trabajo, la parte económica, la realizamos 3 economistas. Está Agustín Almada, que está aquí, que va a exponer después de mí, Guillermo Bozzoli, que hoy no pudo venir, y quien les habla, Florencia de Turris. Bien. Todos conocemos acá la coparticipación federal, sabemos que está regulada por la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 75. Pero entre tantas cosas que menciona la Constitución, en este momento quiero destacar cuáles son los principios que rige en la Constitución que le ordena al Congreso para la ley que luego se creó, para la distribución y el reparto de fondos entre las provincias, que ese es un tema que vamos a estar abordando hoy. Entonces, el artículo 75 dice que el reparto de fondos entre provincias tiene que respetar que sea equitativo, solidario y que logre un desarrollo, calidad de vida
e igualdad de oportunidades en todas las provincias a lo largo de todo el país. Eso ya en principio, para los que veo la cara de la senadora, y ya estamos empezando a sospechar de que podría haber alguna inconstitucionalidad, porque esto lo manda la Constitución. Entonces acá es donde nos hacemos los interrogantes que vamos a ir contestando a lo largo de este trabajo. ¿Cumple la ley de coparticipación actual con lo que dicta la Constitución Nacional? ¿Cuánto dependen las provincias de los fondos federales y cuánto recaudan por sí mismas? ¿Hay equidad, como dice la Constitución, en la distribución de los recursos entre provincias? Y finalmente, la distribución de fondos, entonces, ¿en base a qué se hace entre las provincias? ¿En base a la cantidad de población? ¿En base al desarrollo económico? ¿El ingreso per cápita? Esas son las cuestiones que vamos a tratar de dilucidar. Entonces vamos a hacer un breve repaso, porque acá entonces la coparticipación consiste en que el Estado nacional recauda y luego empieza a repartir. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del Tesoro Nacional, de la Nación? No reguladas, la emisión monetaria y el control de cambios y brecha cambiaria, de los cuales estos las provincias se les quita y no ven nada. Y reguladas por la Constitución Nacional, que tenemos todo lo que es aduana, impo y expo, y seguridad social, lo que va al ANSES. Y por supuesto, lo que nos interesa, los impuestos internos, que son aquellos que denominamos coparticipables. Los directos, como por ejemplo ganancias, y los indirectos, como por ejemplo el IVA. Cuentas corrientes es el impuesto al cheque, otros hay más. Esto es en lo que nos vamos a... Quise apretar el... Esto es en lo que nos vamos a concentrar en este momento, es en cómo es de quién es que paga el impuesto y qué es lo que termina llegando. Porque recordemos algo, los impuestos, o sea, los paga la gente, ¿sí? O sea, lo paga una empresa radicada en una provincia, lo paga una persona productiva en una provincia. No es que es una nebulosa de dónde salen los impuestos. Lo pagan las personas con su trabajo. Entonces, después, ¿cuánto le vuelve a esas personas? Y para ver esto, para tratar de entender, acá tenemos el problema, que el tema de la coparticipación es un verdadero laberinto, ¿sí? Acá yo les puse algunas referencias, pero voy a tratar de explicárselos y después esto va a estar publicado en el informe. Todo esto que ustedes ven acá en negro son todos los impuestos que se cobran. Y automáticamente, como verán, de todo lo que está acá en negro, lo primero que le sigue cada uno de estos cuadraditos, después de lo que viene en negro, es plata que va quedando en el camino. El primero, esto naranja, es la FIP. Hay un decreto que por el 1,9% de cada impuesto que se recauda, automáticamente la FIP agarra eso. Es como una comisión, porque lo cobró y ahora lo va a repartir. Y después de ahí, depende del tipo de impuesto, sigue todo lo que es en celeste clarito, son asignaciones específicas, seguramente la senadora conoce de eso. Estoy dando la batalla. Sí, lo sé. Y después tenemos, por ejemplo, todo lo que es en rojo es la ANSES, esto acá tenemos la parte de aduana. Lo que nos interesa a nosotros es que lo que está en violeta empieza a hacer algo de lo que llega a las provincias, que es la masa coparticipable bruta, y luego después, efectivamente, lo que va a llegar a las provincias, como está acá, es lo que está en verde. Así que ven acá todo en el camino, todo lo que se pierde. Así que vamos a ver esto con un ejemplo, igual va a estar publicado para que se vea en detalle. ¿Cuánto llega efectivamente a las provincias? Hicimos un ejemplo un poco más bajado a tierra. Por cada 100.000 pesos de impuesto pagado por un contribuyente de alguna de las provincias que ustedes representan, automáticamente el 1,9, obviamente la FIP, ya lo dijimos. Entonces quedan 98.100. Pero acá es donde me detengo, porque el artículo 75, además de dictar los principios que tiene que cumplir el reparto, que no sabemos si se cumplen, es parte de este trabajo evaluar, lo que sí se cumple son las asignaciones específicas. O sea que para agarrar el dinero, el artículo 75 de la Constitución se cumple perfectamente, pero para ver el reparto de fondos que sea equitativo, ahí no sabemos si se está cumpliendo con la Constitución. ¿Cuánto es las asignaciones específicas? ¿Cuánto representa? Algunos saben, nosotros lo tenemos calculado, porque no es un número menor. Se ríe mi compañero que lo calculamos. Es casi el 17%. O sea,
El 16,9% de un impuesto que se pagó, esto sí todavía empezar a ver cómo se reparte, se va en asignaciones específicas. ¿Qué es asignaciones específicas? Actividades culturales, no sé, el Inca, diferentes cosas. Disculpame, Sí. Florencia, el año pasado se votó por 50 años prorrogar las asignaciones específicas para la cultura por 50 años. Argentina que no puede saber cuánto vale el kilo de papa la semana que viene. Y se prorrogó eso y Luis Juez y yo, fuimos los únicos que votamos en contra. Y como yo digo, che, esto no es solo para Córdoba, es para todos el daño. Pero silencio de radio. Exactamente. Esto en este momento, acá todavía no nos metimos en el por provincia. Esto afecta a todas las provincias por igual. Entonces, claro, de esos 98.100 que quedaron, ya ahí se detrae una parte más. Quedan más o menos 81.500. Y recién ahí se hace el reparto como dicta más o menos la ley de coparticipación, más o menos porque es la ley de coparticipación más un montón de modificatorias, que sería que se reparte entre la Nación, entre el ANSES, el fondo de ATN, que en definitiva va al Ministerio del Interior, dependiendo de la Nación, y recién acá llega un 58% a las provincias. Pero ojo, porque este 58% es el 58% del 16,9% del 1,9%. O sea, es el 58% recién de este valor. Así que entonces, para resumir, ¿cuánto le llega por cada 100.000 pesos del 100% de un impuesto que pagó alguien? ¿Cuánto llega a las provincias de vuelta? Acá lo vemos. Del 100%, solo el 47% de los impuestos coparticipables que se paga en cada provincia vuelve en forma de coparticipación. Este es uno de nuestros primeros hallazgos. ¿Qué es lo que le estamos agregando en este informe? Nosotros estamos conectando datos que estaban en la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, que depende del Ministerio de Economía, pero que estaban como inconexos, porque por un lado hay datos en los cuales se presenta los recursos coparticipables, por otro lado estaban los ingresos que recaudan las provincias a través de impuestos propios, como ingresos brutos. Además sumamos los datos que por suerte tenemos el censo 2022, justito tenemos datos actualizados de población. Y lo que les queremos contar es que, obviamente que íbamos a querer usar datos de ingreso por provincia y cuando quisimos buscarlos nos dimos cuenta de que no existían. Tristemente en Argentina, el último dato de PBI o ingreso por provincia, el INDEC lo publicó en el 2004. A partir de ese momento, cada provincia, como pudo, sacó su estimación del PBI con su metodología, con su forma de hacerlo, incomparables completamente, algún año sí, otro año no. Y por lo tanto, este equipo hizo una estimación de PBI desde el 2004 hasta el 2022, que creemos que es muy buena, pero va a estar el trabajo y cualquier cosa alguien la puede revisar, porque si no, es imposible sacar una conclusión sin poder ver un ingreso per cápita. Así que estamos muy orgullosos de eso. Entonces, vamos a explicar este gráfico. Es muy fácil de ver porque hay barras azules y barras rojas. ¿Qué es lo que dice? Acá el 100% es esto. Y tengo todas las provincias. Básicamente lo que estoy viendo es la dependencia fiscal de las provincias respecto de la coparticipación. Toda la barra azul implica el porcentaje en que la provincia cuenta con recursos que provienen de la coparticipación y la parte roja es la que se financia con ingresos propios, como ingresos brutos. Entonces, dijimos que el azul es la que le viene de coparticipación. El promedio de Argentina está muy arriba, acá en la tablita, es un 61%, acá lo puse para que se vea bien, y solamente Cava, Neuquén y la provincia de Buenos Aires están por encima del promedio. Córdoba está apenas por abajo, un 63% de sus ingresos dependen de la coparticipación. Y tenemos, el promedio esconde los extremos. La provincia de Formosa tiene más del 90% de sus ingresos, el 92% de sus ingresos provienen de la coparticipación. Solo genera el 8%, pero no nos la agarremos solamente con Formosa porque hay varias. Todas estas que están por acá abajo también están
más del 90%. Y después, bueno, tenemos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que solamente el 12% tiene ingresos de coparticipación y el resto los genera recaudando a sus contribuyentes internamente. Ahora alguien me podrá decir, bueno, esto es coyuntural, venimos de una crisis, de un encierro. Nosotros tenemos estos datos desde el 2004 y les puedo asegurar que si les pusiera este gráfico para cada año es exactamente igual. Con lo cual, lo que nos preguntamos es, ¿todos estos recursos que provienen de coparticipación están ayudando o estarán perjudicando a las provincias? ¿Las estarán haciendo más dependientes? Porque si en un lapso de 20 años, gracias a toda esta financiación, no se pudo revertir esta tendencia de poder sostenerse más con recursos propios, ¿en qué está ayudando la coparticipación? Así que seguimos. Y les quería mostrar, estuvieron hablando de regímenes federales, quería mostrar, para terminar esta parte, que el 61% el promedio de las provincias argentinas depende de coparticipación. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, tomamos un ejemplo de Estados Unidos, que es un país muy federal, pero que aún así tiene coparticipación. El promedio de dependencia para Estados Unidos es de 21%. Y el estado, que es el estado de Vermont, que más depende, creo que debe decir ahí, es un 39%. O sea que, comparado con Formosa, que el que más dependía era el 90%. Existen regímenes de coparticipación, si bien uno podría decir que no exista directamente, pero existe una solución mejorable, ¿sí? Así que, finalmente, para dejarles un recordatorio de cómo vamos, que mi compañero Agustín después va a dar todas las conclusiones finales, encontramos que los criterios que dicta el artículo 75 de la Constitución para el reparto de fondos dice que tiene que ser equitativo, solidario, se habló de solidaridad. No sabemos eso si se cumple. Luego que solo el 47% de un impuesto coparticipable que paga un contribuyente vuelve de vuelta a las provincias. Y finalmente que existen profundas diferencias en los niveles de dependencia fiscal entre las diferentes provincias. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Agustín Almada y voy a continuar con la exposición. Bien, bueno, entonces ya vimos que el gobierno federal ha concentrado una cantidad de recursos creciente, tanto por mecanismos contemplados por la Constitución como no contemplados por la Constitución. No obstante, bueno, vimos que el reparto es desigual. Ahora lo que sumamos al análisis, habíamos estado viendo datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, es empezar a cruzarlo con la última información del censo del año 2022. Lo que vamos a encontrar es que no existe una correspondencia entre la cantidad de población medida por el censo y los recursos coparticipados. Hay grandes diferencias. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, con el 38% de la población, recibe solamente el 22% de la coparticipación. Y hay otras provincias como Formosa, que con un porcentaje de población que no llega al 2%, está recibiendo el 3.4%. Entonces hay grandes divergencias y este es, si se quiere, nuestro segundo hallazgo, nuestro tercero, si tenemos en cuenta lo que habíamos mencionado respecto de lo que reciben finalmente las provincias después de las detracciones por asignaciones específicas y lo que corresponde al Tesoro. Entonces esta es otra forma de ver esas mismas divergencias. Por ejemplo, tenemos que Córdoba está perjudicada también porque le correspondería más una mayor participación en la coparticipación de acuerdo a su población, y hay otras provincias como Entre Ríos, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, La Pampa, La Rioja, no quiero particularizar, que reciben mucho más de lo que la población indica. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Tiene una consecuencia muy evidente, que es que los recursos coparticipados por habitante difieren de manera radical
Entonces tenemos que el porteño promedio recibió cada mes, en términos de fondos coparticipados, 3.800 pesos. El mendocino, ahí tengo, bueno, el bonaerense 7.000 solamente. El mendocino 10.600 y el cordobés 11.300. Y por el otro lado tenemos el pampeano, estuvo casi, no sé, creo que es 28.000 pesos cada mes. Formoseño arriba de 30, catamarqueño también arriba de 30 y el fueguino recibió 34.000. Entonces tenemos la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires con solo 3.800, 7.000. Córdoba recibiendo solamente 11.000 y tenemos otras provincias que en el extremo opuesto tienen 3 veces más recursos. Da para pensar si realmente este tipo de reparto asegura un nivel de desarrollo equivalente y de igualdad de oportunidades en todo el territorio, o tiende a agudizar las diferencias. Bueno, es una duda. Entonces lo dejamos planteado. La realidad es que no hay relación entre la población y la masa coparticipada. Y estamos hablando del CEN de todos los datos oficiales. Cuando combinamos esto que dijimos recién, el monto coparticipado por habitante con la generación propia de recursos, nos encontramos que no es que el régimen de coparticipación transfiere recursos de manera diferencial porque quiere igualar la masa total de recursos de que las provincias disponen para financiar los servicios, la educación, la salud, la seguridad. No, encontramos que en muchos casos se exacerban las diferencias. Y algo que es muy notable, bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene una capacidad de generación de fondos propios que hace que pueda corregir todo el déficit que tiene, que tiene producto de que la masa coparticipada por habitante es muy baja. Pero hay otras provincias que terminan, que supuestamente son las grandes beneficiadas, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, que terminan disponiendo de una masa de recursos en los estados provinciales muy inferior al de otras provincias. Y voy a mencionar algunas, bueno, Santa Cruz, La Pampa, La Rioja, Formosa, Catamarca. Entonces, realmente el régimen no está asegurando un grado equivalente de desarrollo. Y por lo que estamos viendo, tampoco es que se estén aplicando criterios objetivos. Ya vemos que la población no es un criterio. Bueno, acá viene la estrella de nuestro trabajo, lo que más tiempo nos llevó. Cuando hablamos de niveles de desarrollo, como economista lo puedo decir, cualquiera que haya estudiado desarrollo económico va a saber que hay un indicador sintético del desarrollo que es el ingreso por habitante. Esto se usa en todo el mundo. Si ustedes quieren saber las oportunidades que tiene una persona, pregunten en el país donde vive, en el territorio donde vive, qué nivel de ingreso por habitante tienen. Y a partir de ahí se abre, hay una diferencia abismal entre los países que generan poco ingreso, que son poco productivos, y los que generan más. Ahora, en Argentina, como dijimos, no tenemos un indicador de ingreso per cápita. Los países que forman parte de la OCDE efectivamente calculan el ingreso per cápita para el país y para cada uno de los territorios yendo hasta el año 60. Entonces, hablar de niveles de desarrollo, que es uno de los criterios y de igualdad de oportunidades que pide la Constitución que se tenga en cuenta, si no sabemos cuál es el ingreso per cápita y no lo tenemos actualizado y no vamos viendo la evolución, es imposible. Tomamos datos del INDEC del año 2004, es la única estimación que hay, puntual, y los trajimos con una metodología que la trabajamos un montón, basada en datos que en este momento no lo voy a mencionar, pero es un modelo econométrico. Construimos un indicador de ingreso per cápita, ingreso provincial total e ingreso per cápita para todas las provincias de Argentina. Las provincias con mayor nivel de ingresos son Santa Cruz, Neuquén, Cava, Tierra del Fuego, nos llama la atención, Chubut, Santa Fe, La Pampa, y después abajo tenemos a La Rioja, Salta, Corrientes, Jujuy. Para que se den una idea, un santacruceño estuvo por arriba de los 400.000 pesos mensuales, hablando de todos los recursos que genera la economía de la provincia, y un tucumano estuvo un poquito por debajo de 80.000 pesos mensuales. ¿Qué es lo que encontramos? Entonces, un criterio, el último, podría ser, la coparticipación se distribuye de manera desigual para garantizar, para tener un criterio redistributivo, que las provincias que tienen
menor nivel de ingreso, que son menos productivas, tengan una suerte de apuntalamiento a través del régimen de coparticipación. Entonces tenemos la evolución abajo, pero en realidad van a ver, están ordenadas de mayor a menor las provincias, desde la más rica a la que tiene menor productividad. Si el régimen de coparticipación fuese efectivamente redistributivo, nosotros veríamos que las barras rojas, que están en el eje de arriba, tendrían que ir subiendo de manera gradual para compensar las diferencias de ingreso. Pero no encontramos eso. Encontramos que hay provincias como Tierra del Fuego o Santa Cruz, que son muy ricas en comparación con otras provincias, que reciben mucho menos que otras provincias que, honestamente, en función de la generación de ingresos, están por debajo. O provincias con ingreso equivalente, Santa Fe y La Pampa, que tienen una diferencia de casi el doble en la cantidad de recursos coparticipados. Entonces la conclusión es que tampoco se está cumpliendo, la coparticipación no tiene un criterio de redistribución. Este es el último hallazgo que queremos mencionar. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Como hay provincias que reciben una masa tan grande, una cantidad de recursos tan grandes por habitante, y habíamos dicho que a veces esas provincias no son tan productivas, la consecuencia es que la coparticipación termina pesando muchísimo no en el financiamiento del Estado provincial, que es lo que mencionaba Florencia, con casos que estaban cerca del 90% de los recursos provenientes específicamente de la coparticipación. Terminamos hablando del ingreso total generado por la provincia. En el caso extremo, y como decía Florencia, estos números muy impactantes no eran muy distintos el año 2004, trabajando totalmente con información oficial. Los porcentajes no varían mucho. Podemos hablar, sí, la vamos a mencionar de nuevo porque es lo más fácil. En Formosa, según nuestras estimaciones, pero si quieren comprueben datos de 2004 y no difiere mucho, el 42% de los recursos del PIB de la provincia es la coparticipación. Entonces, la conclusión es que la dependencia fiscal de algunos distritos se torna en dependencia económica. La coparticipación pasa a ser la principal fuente de ingresos de la población de la provincia. Y eso genera un nivel de desequilibrio en cuanto a balance de poderes, que bueno, yo creo que pone en tela de juicio el principio republicano en algunos casos. El régimen actual, ¿no? Nosotros a lo que apuntamos, me parece que las provincias puedan financiarse con sus propios recursos, tengan esa potestad. Entonces, encontramos enormes diferencias en el financiamiento de los estados federales. Hay ratios de dependencia fiscal muy elevados y son mucho mayores que los que hay en Estados Unidos y la dispersión es enorme. Grandes desigualdades en los montos coparticipados por habitante. Fuertes inequidades en los recursos provinciales totales por habitante. O sea, cuando le sumamos la recaudación propia de las provincias. No existe un patrón discernible que permita argumentar que la coparticipación esté cumpliendo un rol redistributivo o de igualación de oportunidades. Y finalmente, en algunos casos extremos, la dependencia fiscal de la coparticipación se torna dependencia económica de la coparticipación para toda la sociedad de la provincia. Entonces, la conclusión de este tramo del informe es que la actual distribución entre nación y provincias no contempla criterios objetivos de reparto, no es equitativa ni garantiza un grado equivalente de desarrollo e igualdad de oportunidades para todos los argentinos en todo el territorio. Tengo que ir a algo más. Queremos determinar cuánto aportan las provincias y cuánto reciben. Entonces, hay un criterio, uno puede revisar AFIP. Hay un criterio que no resulta, está distorsionado. Dice que la ciudad de Buenos Aires aporta el 60%, lo descartamos. Asumimos que es el ingreso de las provincias lo que determina la contribución a la masa total coparticipable. Bueno, entonces, con estos criterios las provincias originan el total de la masa coparticipable, 13.6% del PIB, y luego de detracciones reciben 7.9%. El balance global de los estados provinciales es negativo en 5.7 puntos del PIB. Las provincias originan el total de la masa coparticipable, esto ya lo dije.
En conclusión, las provincias desfavorecidas pierden en conjunto 6.8 puntos del PIB, o sea, las provincias que reciben menos de lo que, digamos, de lo que aportan al régimen. Mientras que las favorecidas ganan 1.4 puntos. Entonces, la conclusión final, con la cual ya le damos pie a la parte jurídica, es que las primeras, las provincias favorecidas, están en condiciones de compensar a las segundas en una eventual renegociación o salida del régimen. Fue mucha información, pero espero que lo podamos conversar con mayor detalle en lo sucesivo. Yo quiero hacer una mención, porque como ellos analizan ciertos datos, pero a mí me duelen los problemas cordobeses, más que nada. Tenemos derechos de exportación, por ejemplo, del 33% sobre la soja o arriba del 30% sobre la soja. Eso achica la masa coparticipable, porque como actúa como ingresos brutos, esos productores pagan menos ganancias, que es lo único que vuelve. Así que, y aparte imagínense el volumen que estamos hablando, el sometimiento es inmenso. Y lógicamente lo que estamos viendo nosotros caminando de a pie Córdoba en sus barrios, en sus localidades, es que la pobreza crece, el desempleo, la desesperanza, la droga y todo lo demás. Por lo tanto, esto no es un análisis simplemente teórico. Nosotros queremos que se hable del tema porque queremos soluciones para nuestra gente. Hola, ¿se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí. Déjenme. No. No, está. Así, ¿no? ¿Así? Ok, bueno, ¿qué tal? Yo soy Pablo Dono. Vamos a hacer una pequeña explicación de las hipótesis que analizamos de salida y de renegociación del régimen. Primero quiero hacer algunas pequeñas aclaraciones. Bueno, el régimen, como se comentó recién, es injusto y no cumple con los mandatos constitucionales, por lo tanto, la idea es buscar formas de salirse del régimen, total o parcialmente, o de buscar una renegociación. Es un tema que le importa a la gente, esto se habla mucho, está constantemente en los medios, que siempre decimos es la mejor encuesta, si está en los medios a la gente le interesa leerlo, con lo cual hay interés ciudadano y bueno, hay razones de equidad y digamos de mandato constitucional para avanzar en este sentido. Bueno, lo que encontramos son al menos 3 salidas. Acá recién me comentaban una cuarta, estaban pensando pedir la caducidad del régimen. Pueden ser 3, pueden ser más, pero bueno, básicamente queremos, esto está más en detalle en el informe, comentar 3 que se nos ocurrieron. 2 son de características parlamentarias, una es una coalición de bloqueo, la otra es armar una ley compensatoria, y la tercera es a través de un procedimiento judicial. Pueden estar separadas, pueden ir juntas. La idea es, sobre todo, empezar a generar la voluntad política y hablar del tema, que es lo que estábamos diciendo recién, y darle para adelante. Bien, empecemos por las estrategias parlamentarias. Bueno, básicamente acá repasamos muy brevemente las potestades de las provincias. Los derechos de importación y exportación le corresponden a la nación. Los impuestos indirectos son materia concurrente de nación y provincias de forma permanente, y los indirectos son de forma excepcional y por tiempo limitado para la nación, y originalmente corresponden a las provincias que han delegado la potestad por ahora en la coparticipación. Bien, vamos a explicar cómo medimos la coalición, cuál es la hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo estaba basada en 3 coaliciones basadas en los incentivos creados por las transferencias de la coparticipación. Pueden ser otros incentivos, digamos, Formosa y Catamarca tienen las mismas razones y muchos elementos para salir de este sistema, como puede ser Córdoba o la ciudad o la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, la coalición la basamos en esta hipótesis.
¿Qué es lo que hicimos? Tomamos este gráfico y analizamos cuáles son las provincias que tienen un incentivo directo basado en las transferencias para decir yo me quiero ir de acá, cuáles tienen un incentivo neutro, digamos, le da lo mismo, lo que aportan y lo que reciben es neutro, y otras que tendrían un supuesto incentivo para quedarse en el régimen. De eso nos surgen estas tres coaliciones. La que tiene incentivos para dejar la coparticipación, estaría integrada por Buenos Aires, la ciudad, Santa Fe, Córdoba, etc. Las que tienen incentivos para mantener la coparticipación, porque tienen un saldo a favor de transferencias, y las que tienen un incentivo neutro, digamos. Bien, ¿qué poder tiene esta coalición? La coalición que llamémosle de salida o la coalición que quiere la reforma. Cuenta con un total de 157 diputados y 24 senadores. Esto es el poder que tiene, la medición que tiene de poder la coalición hoy como está. Solamente la coalición de salida sin sumar la coalición neutra, de la cual ahora vamos a hablar también. ¿De qué poder tiene? Tiene poder de bloqueo. Esta es la coalición de bloqueo de la que hablábamos. ¿Para bloquear qué? La prórroga de impuestos directos. Cuando se venzan de nuevo, en el 2027, se venció el año pasado, esta coalición puede bloquear y condicionar la negociación para que se le devuelvan potestades o para reformar la coparticipación. Este poder lo tiene la coalición y queríamos romper un mito con eso también, de que estas provincias no tienen poder. A veces en los medios se dice como que no tienen poder de forzar una toma de decisión. Bueno, esto no entendemos que no es correcto, superan ampliamente el quórum en diputados y con solamente bloquear y condicionar el debate alcanzaría para... Aparte, ellas estarían financieramente bien si bloquean la prórroga, mientras que las otras serían las que estarían en necesidad. Cuando hablamos de esto también, no es para complicar, sino para... digamos, forzar una negociación. Bien. Bueno, el poder de la coalición neutra sumaría 21 diputados y 12 senadores. Las dos coaliciones quedarían con un total de 36 senadores, les faltaría uno más para poder reformar la coparticipación. Y ahora vamos a explicar que en la salida compensada, esta coalición tiene un incentivo para sumarse a la coalición de salida, no a la otra. Bueno, ¿qué negociar? Lo que dijimos, si se bloqueara podemos negociar mecanismos mismos de salida de la coparticipación, no están regulados, los podríamos regular. Bueno, devolución de impuestos directos, salidas compensadas, etc. Bien, la otra opción es hacer una ley para reformar la coparticipación. ¿Cómo la hacemos? Bueno, primero tenemos el problema de las mayorías agravadas, por lo que vimos no estamos tan lejos, entre la suma de las dos coaliciones nos faltaría un senador. Pero la Constitución habla de que esta ley tiene que ser aprobada por las provincias. Se habla a veces de una unanimidad, de un derecho de nulificación. No quiero entrar mucho en detalle, pero sí hay un tema. Si la suma de las dos coaliciones y un senador más lograr una ley que las favorece, pero que compensa a las otras provincias, a las digamos de la coalición opositora que no querría salir, esta regla de la unanimidad no corre. ¿Por qué? Porque no tendrían agravio. No tendrían de qué agraviarse. Sería una cuestión entre el Estado Nacional y la coalición de salida. La coalición que quiere mantener, al tener el punto y pico de PBI, mantenerse sus transferencias, o hasta se puede mejorar, se pueden armar estrategias de negociación, no tendría un argumento para pedir oponerse a esta, supuesta unanimidad. Nosotros entendemos que la Constitución no dice eso, pero bueno, se habla siempre de que tiene que haber una aprobación unánime. En este caso sería como una suerte de la inconstitucionalidad por la inconstitucionalidad misma, si la pidieran, porque no habría una razón, digamos, los intereses provinciales no se encontrarían agraviados. Bien, bueno, acá toca un poquito la ciencia política. La pregunta ¿es posible esta coalición? Lo que dicen los politólogos en general es que cuando se rompe la disciplina partidaria se rompe mucho por autonomías provinciales. Hay índices que se llaman de autonomía y territorialidad, no vamos a entrar en detalle en esto tampoco. Pero, sobre todo, transmitir que la coalición es posible. Es posible armar una coalición de bloqueo, es posible armar una coalición que reforme y no habría, si se hace de manera compensada, no habría un agravio para, entendemos, no habría un agravio como para que digan, bueno, tiene que haber una aprobación unánime o alguna cosa de ese estilo. Bueno, esos son los dos mecanismos parlamentarios. Vamos a explicar muy brevemente cómo podría ser una estrategia judicial, otra podría ser pedir la caducidad del régimen. Hay quienes hablan también de omisión, inconstitucionalidad por omisión, pero bueno, pueden haber muchos argumentos. Bueno, primero, estos litigios son populares, están mucho en los medios, se habla mucho de estos temas. Ahora creo que están litigando contra el Banco Central, las provincias, también están constantemente en los medios, o sea, a la gente le importa.
Los problemas para la salida. Primero hay que aclarar algo. A veces se habla de trampas en la coparticipación. Si hay una trampa no puede ser constitucional. O sea, eso es un principio muy sencillo que quiero explicar. No puede haber una trampa en la Constitución o en ninguna interpretación de la Constitución. Bueno, primero no está regulada la salida del régimen. El segundo problema que tenemos es el artículo 16 de la ley, que ahora voy a explicar brevemente. Es un artículo que dice algo así como tenés 180 días para adherir y si no, la parte que te toca a vos la reparto entre las otras provincias. Ahora vamos a hablar de ese artículo también. Y la salida no invalida de por sí los impuestos nacionales. Bien, primero, una primera estrategia es la salida no tiene por qué ser total, puede ser parcial, se puede hacer una salida parcial. ¿Por qué? En principio, primero porque no está prohibida. Y segundo, entendemos que hay una parte de la coparticipación que habla de que la adhesión tiene que ser sin reservas. Entendemos que no se estaría violando esto por dos razones. Primero, porque habla de adhesión, no de salida. Por interpretación restrictiva entendemos que no aplica. Pero aparte no se entiende cuál sería el agravio de una provincia que venga a decir solamente podés salirte del todo, pero no en parte. Por lo tanto, me agravia, no se entiende cuál sería el agravio, lo tendrían que probar. Entendemos que la salida parcial es posible y permite planteos estratégicos. Por ahí se puede salir de algunos impuestos, de impuestos pequeños, empezar a generar precedentes judiciales o litigar cosas puntuales, no genera un planteo de cálculos presupuestarios mucho más complejos como sería salir totalmente. Bueno, esa es una posibilidad. El artículo 16, bien, primero que bueno, fuerza la aceptación del régimen en la práctica, por lo tanto viola las autonomías de las provincias, o sea, básicamente eso, aceptás, tenés 180 días o empezás a perder fondos. Obviamente no resulta aplicable a la hipótesis de salida porque habla de adhesión, no habla de salida, no está regulado. Y lo que entendemos también es que crea un sistema de distribución basado en premios y castigos. El artículo 75 habla de criterios objetivos o de equidad, o sea, si aporto 10, recibo 10, o de solidaridad, te ayudo a que te desarrolles. Acá no, acá son premios y castigos. Si aceptás, te premio, si no aceptás, no te doy los fondos y los reparto con los que acepto. Entendemos que ese es un criterio, sería inconstitucional, viola el criterio que pide de objetivo, equidad y solidaridad. Bien, muy brevemente, ¿qué pasaría con los impuestos después de la salida? Bueno, los directos habría que pedir la inconstitucionalidad, no hay emergencia, hay presente con esto con los DNU, el Estado Nacional debería probar cuál es la emergencia, qué tiempo determinado necesita y cómo va a solucionar esa emergencia, llamémosle, la Constitución usa otros términos, pero bueno, básicamente llamémosle emergencia. Más complejo es con los impuestos indirectos, porque esos sí se mantienen, porque es facultad concurrente. En ese caso, lo que dicen algunos autores, habría que probar que una provincia está siendo desfavorecida por exceso de presión fiscal y bueno, ahí habría que buscar soluciones económicas, ya sean créditos fiscales, deducciones o bueno, lo que fuere, para que esa provincia no quede desfavorecida y no, la salida del régimen no le sea gravosa a la hora de competir fiscalmente con las demás. Bien, y por último los dejo con esta frase de Rodolfo Spiso, que es un jurista conocido en toda esta materia, que básicamente dice lo que estábamos diciendo recién. Dice, las provincias pues se encuentran cautivas de un régimen que acusa notorios desvíos que desnaturalizan la esencia del federalismo y del cual les resulta sumamente dificultoso desembarazarse por impedimentos de orden económicos y por la inexistencia de una férrea voluntad enderezada a la reafirmación del régimen federal. En última instancia hay que quedarse con esto. Falta una férrea voluntad. Hay que empezar a pelear esto. A la gente le importa, está en la Constitución, somos un país federal. No queremos algo administrado desde la nación, queremos que las provincias sean fuertes, sean independientes y que la gente esté, digamos, con sus provincias, nada, en independencia, bueno, que podamos estar bien. Bueno, eso sería básicamente todo.